afectación a la deformación longitudinal, despejando este coeficiente mu de afectación a la deformación longitudinal, nos va a quedar esta relación, que es igual a ¿quién? A menos la deformación unitaria transversal sobre la deformación unitaria longitudinal. Y a esa relación que existe entre estas dos deformaciones, nosotros la denominamos ¿qué? Relación de Poisson, relación de Poisson. Pero sale de eso, ¿no? Ahora, esta relación entonces nos permite generalizar la ley de Hooke. Y acá vamos a poner eso, ¿no? Ley generalizada de Hooke. Gracias a esta relación de Poisson, nosotros hemos podido generalizar la ley de Hooke. Pero primeramente, fíjense, aplicando la ley de Hooke, nosotros podemos con la relación de Poisson generalizar la ley de Hooke. Ley generalizada de Hooke. Ley generalizada de Hooke. Ley generalizada de Hooke. Entonces, aplicando la ley de Hooke acá, aplicando la ley de Hooke, ¿qué dice la ley de Hooke? Que la tensión es igual a ¿quién? Es igual a la deformación unitaria por el modo de elasticidad. Eso dice la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la tensión en el rango elástico, o sea, en la recta lineal de tensión de deformación, en esta recta lineal, digamos, la gráfica, ustedes seguramente ya les han explicado la gráfica lineal, la gráfica para hacer dulce, que es algo así, ¿no? Entonces, en el rango elástico, que es en esta recta lineal de aquí, dice Hooke que la tensión, porque esta es una gráfica tensión versus deformación, es proporcional a la deformación unitaria. Pero para que exista esa proporcionalidad, nosotros tenemos que afectar esto por una constante proporcionalidad que la denominamos modo elasticidad, que desde el punto de vista gráfico viene a ser ¿quién? La pendiente, ¿no? La pendiente de esa recta. El ingeniero ya se la ha deducido a ustedes, ¿no? Y desde el punto de vista del material, este modo de elasticidad es la rigidez que presenta el material, es decir, la resistencia que va a presentar el mismo a deformarse, digamos, ese modo de elasticidad de ahí. Pero la ley de Hooke dice que es igual a la deformación unitaria sobre el modo de elasticidad. Entonces ahora, si nosotros aplicamos esto mismo, si nosotros vemos en función de la tensión en esta deformación unitaria, vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos otra vez la barra, ahí. Tenemos otra vez la barra. Y acá se va a aplicar, vamos a aplicar ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de tensiones. Ya acá lo vimos de fuerza normal, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de tensiones. Acá se va a aplicar una tensión. Obviamente esta barra va a tener una cierta longitud, LX, y acá nosotros vamos a decir que este va a ser un sigma X, o sea, una tensión que se produce en X, una tensión normal. Acá habíamos visto fuerza normal, ahora aquí lo vamos a poner por facilidad de trabajo nomás en función de la tensión en X. Entonces esta tensión en X va a producir ¿qué? Va a producir una deformación longitudinal, que es esta de acá, digamos. Deformación longitudinal en X, obviamente, a lo largo de la longitud, que va a ser igual a ¿cuánto? Si yo despejo deformación unitaria de acá, esto me va a quedar igual a ¿cuánto? Sigma sobre modo de elasticidad, ¿no? Ahí, digamos.
Entonces, por lo tanto, esta deformación unitaria en X en función de la tensión normal va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a tensión en X sobre módulo de elasticidad, la tensión sobre el módulo de elasticidad, digamos. Y esta deformación unitaria transversal de acá, o sea, esta reducción de la sección transversal va a ser igual a ¿cuánto? Y vamos a decir. Va a ser igual a mu veces menos mu veces la deformación en X. Y la deformación en X, que sería la deformación longitudinal, es igual a ¿cuánto? Sigma X sobre E, ¿no? Visto eso en función de la tensión normal, digamos, aplicando la ley de Hooke ahora, ¿no? Lo que he hecho, lo único que he hecho es reemplazar acá. Sabemos que la deformación transversal es igual a mu veces la deformación longitudinal, ¿no? En función ahora de la deformación de la tensión normal. Ahora fíjense lo siguiente, fíjense que aquí podemos observar que la deformación longitudinal obviamente no es afectada por el coeficiente de Poisson, por mu, solamente vamos a afectar por el coeficiente de Poisson mu a todas aquellas que sean deformaciones transversales, cuando sea la deformación de la sección transversal. Entonces, si nosotros analizamos un elemento tridimensional, porque para eso se generaliza la ley de Hooke, la ecuación de Poisson sirvió para generalizar la ley de Hooke para un estado tridimensional de tensiones, porque hasta ahorita habíamos nosotros aprendido a analizar estado bidimensional de tensiones, o sea, en 2 dimensiones. Ahora vamos a analizar en 3 dimensiones, estado tridimensional de tensiones. Entonces, ¿qué quiere decir un estado tridimensional de tensiones? Que vamos a tener tensión entre ejes. El ingeniero, ¿cómo lo pone su eje? Creo que lo pone Y en su eje tridimensional, ¿cómo lo pone? Y, X y Z, es así, ¿no? Y, X, Z. Entonces acá nosotros vamos a tener las tensiones que se producen en X, sigma X, las tensiones que se producen en Y, sigma Y, acá, y las tensiones que se producen en Z, Z. Entonces, si nosotros aplicamos superposición de efecto, esto va a quedar igual a ¿cuánto? Si aplicamos superposición de efecto, esto va a quedar igual a, primeramente viendo el eje X. O sea que la superposición de efecto es analizar cada uno de los efectos por separado y sumarlos. Entonces, primeramente vamos a ver el efecto en X, que sería de la tensión en X. Este de acá, digamos, tensión en X. A eso le vamos a sumar el otro efecto que sería la tensión en Y, más la tensión en Y. La tensión en Y. Más la tensión en Y. Tensión en Y. Más la tensión en... ¿Qué nos falta? Z, ¿no? Más la tensión en Z. Tensión en Z. Tensión en Z, ¿no? Esa falta. Entonces vamos a analizar por separado las deformaciones que generan cada una de estas tensiones, tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Y luego lo vamos a sumar y ya nos va a dar la deformación total para un sólido tridimensional sometido a tensiones en sus 3 ejes, ¿no? Entonces comencemos con el eje X. Comencemos con el eje X. Eje X.
¿Qué vamos a tener en el eje X? Tenemos algo así, ¿no? Tenemos acá el sólido tridimensional, obviamente. Ahí. Y vamos a tener que debido a la actuación de un esfuerzo normal en el eje X, estamos analizando el eje X, esto se va a deformar de esta manera. Así. Obviamente acá nosotros estamos analizando el eje X, entonces la longitud que estamos analizando es la de LX. Entonces esto se va a deformar de esta manera. Así. Ahí, ¿no? Y si nosotros tenemos nuestro eje, sabemos que este de acá viene a ser el eje Y. Sabemos que este de aquí viene a ser el eje Z, y sabemos que este de acá que estamos considerando viene a ser el eje X. Entonces esta deformación que se da aquí alrededor en X, en dirección del eje que estamos considerando, ¿qué es? ¿Deformación longitudinal o transversal? Longitudinal, correcto. ¿Y a qué va a ser igual esa deformación longitudinal? Va a ser simplemente aplicando la ley de U a la deformación en X sobre módulo de elasticidad. Y esta de aquí, ¿qué va a ser? ¿Deformación en qué eje? ¿En qué eje? Z. ¿Y es una deformación longitudinal o transversal? Transversal. Por lo tanto, tenemos que afectar con un coeficiente μ. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos μ por la deformación longitudinal. Sabemos obviamente que la deformación transversal la calculamos multiplicando el μ por la deformación longitudinal. Entonces, ¿por cuánto va a ser esto? Por sigma x sobre E, que esto es la deformación longitudinal, que vale esto. Ahora, este de acá va a ser la deformación en qué eje? Y. ¿Cómo es deformación transversal o deformación longitudinal esa? Transversal. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Menos μ por ¿cuánto? Por la deformación longitudinal, que es igual a ¿cuánto? Sigma x sobre N. Ahí sería. Esa sería la deformaciones transversales que se dan en los otros ejes y la longitudinal que se da en el eje que yo estoy analizando, X. ¿No? Ahí. Ahora analicemos el eje Y. Eje Y. Entonces, si analizamos el eje Y, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos acá ahí tenemos el sólido tridimensional. Y tenemos deformación. Ahora vamos a considerar que la tensión, el efecto de tensión se da alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Sigma Y. Entonces esto provoca una deformación que se da de esta manera. Estamos considerando ahora la longitud en Y, obviamente. Esta deformación va a ser así, ¿no? Algo así. Entonces conocemos nuestro eje, sabemos que este de acá es el eje Y, sabemos que este de aquí es el eje Z, y sabemos que este de acá es el eje X, ¿no? Guiándonos con eso. Ahora estamos considerando el eje Y, entonces la longitud que vamos a agarrar ahora es la longitud en Y. La longitud en Y, el eje Y. Entonces esta deformación que se da alrededor del eje Y viene a ser ¿qué? ¿Deformación longitudinal o transversal? Longitudinal.
Y esa deformación longitudinal que se da en Y, obviamente, en el eje que estoy analizando, va a ser igual a ¿cuánto? Sigma Y sobre modo de elasticidad. No se afecta con el coeficiente de Poisson porque es deformación longitudinal. Y como vimos aquí, la deformación longitudinal es simplemente la ley de Hooke, sigma X sobre X. Ahora, esta de acá, deformación ¿en qué eje? Esta. ¿En? X, ¿no? X. Esa de X. Y esa deformación en X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Es deformación transversal o longitudinal? Transversal. ¿Y va a ser igual a cuánto? Menos mu por ¿cuánto? Por sigma Y sobre E. O sea, sería menos mu por la deformación longitudinal. Y la deformación longitudinal es esta, ¿no? Ahora vayamos con el eje Z. Y el eje Z es este de aquí, ¿no? Aquí. Entonces esta va a ser la deformación unitaria o la deformación en transversal en Z, deformación transversal en Z, y va a ser igual a ¿cuánto esa deformación? Menos mu por la deformación longitudinal, que es igual a ¿cuánto? Sigma Y sobre ahí, ¿no? Fíjense. Esta ahora pasan a ser deformación transversal la de X en esta de acá, en este sentido, y la de Y en este sentido de aquí, ¿no? Ahí tenemos para el eje Y. Ahora vayamos para el eje Z. Esto acá lo voy a poner. Y para el eje Z, ¿qué vamos a tener? Tenemos el sólido, el mismo sólido tridimensional, obviamente. Y ahora la deformación que se presenta en Z. Vamos a analizar el efecto que tiene la tensión en Z. Entonces ahora tenemos la tensión, obviamente va a dar una deformación en Z, que se va a dar más o menos así. Ahí. Deformación en Z, ¿no? Debido a una tensión en Z. La tensión ahora es en Z. Sigma Z. Entonces, para poder guiarnos, nosotros siempre ponemos nuestro eje para ver dónde están las deformaciones, digamos, Y, X y Z, ¿no? Ahora, nosotros estamos considerando el eje Z, entonces la longitud ahora es la longitud en Z. Entonces la deformación longitudinal, ¿cuál viene a ser? ¿Esta qué deformación es? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal, correcto, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual entonces? Sigma Z, deformación unitaria en Z va a ser igual a ¿cuánto? Sigma Z sobre un modo de elasticidad. Ahí, porque es longitudinal, directamente la ley de Hooke, sigma Z sobre E. Esta de acá, esta deformación de aquí, viene a ser ¿qué? ¿Transversal o longitudinal? Transversal. ¿Y es deformación en qué eje? ¿Y va a ser igual a cuánto? Menos mu, menos el coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal, que va a ser igual a sigma Z sobre modo de elasticidad. Ahí no. Esta deformación en este eje de acá, ¿en qué eje es? Y. Eje Y, ¿no? Esa de ahí, eje Y. ¿Y va a ser igual a cuánto? ¿A qué va a ser igual esa deformación unitaria en Y? Menos mu por la deformación longitudinal, que es igual a cuánto? Sigma Z sobre modo de elasticidad. Ahí sería. Entonces ya tenemos los efectos por separado de cada una de las tensiones, ¿no? En X, que lo tenemos acá, en Y, que lo tenemos aquí, y en Z, que lo tenemos allá. Entonces lo que hay que hacer ahora es nuevamente unir esta superposición de efectos, porque lo que queremos es llegar a una sola ecuación que nos generalice la deformación para cuando todas las tensiones actúan al mismo tiempo. Sería esta de acá.
Lo hemos analizado por separado porque hemos aplicado superposición de efectos. Analizar cada una de las tensiones de los efectos por separado. Esa es la superposición de efectos. Ya. Entonces, ahora, uniendo nuevamente, tenemos que decir lo siguiente. Deformación unitaria en Z, no, en X, comencemos con X. ¿Va a ser igual a cuánto? El efecto que tuvo la deformación cuando analizamos la tensión en X, que sería igual a cuánto? ¿A qué sería igual? Allá lo tienen, ¿no? La deformación en X, ¿va a ser igual a cuánto? Sigma X sobre este es el eje X más el eje Y. ¿Y el eje Y qué efecto tuvo con la deformación X? ¿Dónde está? Negativo menos cuánto? Coeficiente de Poisson por ¿cuánto? Sigma Y sobre molaticidad más el eje Z. Y el eje Z, ¿a qué fue igual la deformación en X? Negativo menos mu por cuánto? Sigma Z sobre ahí, ¿no? Entonces, simplificando esto, ¿a qué nos va a quedar igual? Nos va a quedar igual que sigma X va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a sigma X sobre E más o menos, digamos, menos, porque voy a sacar este signo afuera, y como este es común en ambos, menos mu, y este es común también en ambos, sobre E, eso multiplicado por cuánto? Sigma Y más sigma Z, ¿no? Este signo lo estoy sacando afuera, acá afuera. Mu es común en ambos y molaticidad es común en ambos, igual. Entonces lo saco ambos afuera. Sigma Y más sigma Z, ¿no? Así, ¿no? Así quedaría. Y esta es la deformación para el sólido tridimensional en X. Esta de aquí, digo. Algo así va a quedar. No sé si el INGE lo simplifica más, pero puede ser también este sale afuera y factor común de molaticidad, ¿no? Uno sobre E, porque se repiten ambos. Podría ser así, digo. Creo que así lo va a hacer. Pero ya ustedes ya lo ven eso, si lo simplifica más o no. Otra simplificación sería que saquemos este molaticidad afuera. Y va a ser sigma X menos mu por esto de acá, obviamente, ¿no? Ya, a ver, acá lo tienen deducido, ¿no? Si así lo hace, ¿no? Lo saca afuera, ¿no? Saca hace, lo deja así, digamos, 1 sobre E, porque este es común, sigma X menos mu, sigma Y más, ahí lo hace, ¿no? Lo que ha dicho es simplemente sacar esta afuera, el modo de laticidad. Ya, entonces vayamos ahora con X. ¿Y X a qué nos va a quedar igual? ¿A qué va a quedar igual X? Ya, va. El efecto en X, ¿a qué era igual en Y? Menos mu por cuánto? Sigma Y es sigma X, era, ¿no? Sigma X sobre E, ¿no? Que era la deformación en X para la deformación en Y, ¿no? No en X. En Y, estoy haciendo X. La deformación en Y, primeramente para X, ¿no? Que era esta de acá, ¿no? Sigma X sobre E. Ahora la deformación en Y para Y, ¿a qué era igual? Sigma Y sobre E. Sigma Y sobre la deformación en Y para el efecto en Z, ¿a qué era igual? Menos mu por sigma Z sobre ahí, ¿no? Entonces si despejamos vamos a llegar a esta ecuación igual. Entonces vamos a tener que esto va a ser 1 sobre E llave multiplicado por cuánto? Por sigma Y menos la suma de quiénes, sigma X más sigma Z, ¿no? Sigma X más ¿cuánto? Ahí va a quedar en Y, ¿no? Lo que he hecho es lo mismo que acá, he simplificado y he llevado esta expresión. Falta ni un. Mío falta, ¿no? Estamos olvidando del Poisson. Ahí está bien, ¿no? Ahí ahora sí. Y esta es la expresión para Y. Ahora no hay más que sumarse, ¿ok?
Calculemos para X, para Z. Entonces el efecto en cuanto a la deformación en Z para la tensión en X, ¿a qué nos resultó igual? Menos mu, ¿por cuánto? Por sigma X sobre, ¿qué más? En Y ahora, lo mismo, ¿no? Más menos mu por sigma Y sobre, ¿qué más ahora? En Z, para el eje Z, que sería igual a ¿cuánto? Más sigma Z sobre ¿no? El efecto en Z, que es este de acá, ¿no? Y ahora nosotros, simplificando esto, nos va a quedar lo mismo. 1 sobre E, abrimos corchete, va a ser igual a ¿cuánto? Sigma Z menos mu, sigma Y más, ahí quedaría, ahí, simplificando eso ahí. Entonces esta es la otra. Ahí. Entonces fíjense, estas son las tres ecuaciones a las que hemos llevado. Entonces para un sólido sometido a tensión en sus tres ejes, la deformación en X es esta, la deformación en Y es esta, y la deformación en Z esta, ¿no? Esa de todos modos el ingeniero se la ha deducido, ¿no? Pero así se lo tienen que explicar si es que le hace deducir esa, ¿no?